por México de las personas centroamericanas en tránsito que buscan llegar a los Estados Unidos, mi compañero Juan Becerra conversó con la internacionalista Natasha Uren. Vamos a ver los detalles. Natasha Uren, muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. Un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, a Capital 21, al gobierno de la ciudad. Natasha, a principios de febrero, pues son varias las caravanas migrantes que están recorriendo el país, los grupos de migrantes, tenemos unos en Chiapas, otros en el norte. ¿Es cierto que se ha duplicado la cantidad de asilos que está otorgando el gobierno de la República para ellos? Pues todavía no hemos visto los números, o sea, la Comar no ha dicho, se han entregado 4,700 tarjetas hasta el momento, que son las que les permiten tránsito por el país, que les permiten trabajar, que ha generado que esta caravana sea mucho más ordenada, pero como tal no tenemos los números. El año pasado se tuvo 29,600, con eso se cerró 2017, solicitudes de refugio. La Comar prevé que habrá 47,000, pero hasta el momento no sabemos a ciencia cierta cuántos. Entonces, pues tenemos que esperar. Tenemos que esperar, Natasha, pero además en un proceso migratorio muy distinto al de 2018, muy diferente, sobre todo por parte del gobierno federal con respecto al cumplimiento de los derechos de las personas. Totalmente. ¿Por qué tan distinto? Porque estamos viendo una política orientada hacia el individuo. También vemos el titular del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, es alguien que conoce bien la problemática. Él fue en su momento el director general del COLEF, del Colegio de la Frontera Norte, entonces realizó muchísimos estudios. Muchos han tratado de criticar si Tonatiuh Guillén o no solamente estaba involucrado a nivel académico, ¿no? Porque muchas veces es la crítica, que uno no vive el sentir de la gente. Yo tuve la oportunidad de conocer a Tonatiuh en el 2016, cuando estaban los haitianos en Tijuana, y la verdad es que Tonatiuh conocía muy bien la problemática, la vivía, bajaba a campo, estaba de mano en ese momento con los haitianos. Creo que es alguien que conoce muy bien lo que es la problemática de nuestro país como país de cruce hacia los Estados Unidos. No solo por el hecho de haber estado, o sea, de entrada vivió en una de las ciudades fronterizas más importantes, que es Tijuana, ¿no? Conoce a la perfección el fenómeno. ¿Cómo se ve reflejado este conocimiento en la actualidad? Pues yo no sé si recuerdas, pero 2018 cerramos con unas escenas realmente grotescas de migrantes saltando una barda media mal hecha ahí en la frontera sur con niños, y era una escena apocalíptica. Y no la hemos visto. Estamos viendo mucho más una migración orientada hacia el individuo, a sus derechos, a cuidarlos, a protegerlos. Creo que eso es lo que es muy rescatable de lo que estamos viviendo en este momento. Y esta conducta por parte del gobierno federal ha sido replicada por gobiernos de los estados y también por distintos municipios. ¿Podemos ver ahora que reciben más apoyo los migrantes cuando llegan a alguna población? Bueno, yo creo que el gobierno de la ciudad, como viene en su constitución, tiene muy claro que tiene que ser una ciudad amiga, ¿no? Y una ciudad hermana que acobije los derechos humanos, y desde el 2018 a finales lo vimos. O sea, vimos lo que era el refugio en la Magdalena Mixhuca. O sea, siempre vimos como una orientación a cuidar al individuo, ¿no? Eso creo que no ha cambiado. Hay estados más renuentes, ¿no? O sea, Tijuana sigue siendo un problema, las declaratorias del presidente municipal. Sin embargo, lo que vimos justamente es que la caravana se está difuminando, y entonces está llegando a Nuevo León, está llegando a Saltillo, o sea, está pasando por Saltillo para llegar a Piedras Negras, Coahuila. Tratar de cruzar por otros lados va a ser difícil. ¿Los van a recibir los Estados Unidos a los migrantes? ¿Qué va a pasar con ellos una vez que sean rechazados por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Se van a quedar en México? No estoy tan segura de que se queden en México, pero definitivamente vamos a ver una política endurecida en los Estados Unidos. El presidente Trump ya anunció sus medidas de protección migrantes, y anoche o hace 2 días replegó 3,750 fuerzas a la frontera sur. Entonces va a ser mucho más complicado. De hecho, ellos van a tener que esperar el proceso de asilo en México. Esto lo han criticado muchos especialistas, diciendo que nos estamos convirtiendo en tercer país seguro. Y en mi punto de vista no es que México se está convirtiendo en tercer país seguro, es ante tal crisis, ¿qué haces? Haces ojo ciego y dices, no, Estados Unidos obligo a que los metas, pues no tenemos esa capacidad de obligarlo.
Pero involuntariamente nos estamos convirtiendo en país destino de migrantes. ¿Es cierto, como dicen por ahí, que nos van a quitar los trabajos a los mexicanos, los migrantes? Yo creo que no nos van a quitar los trabajos. Creo que no es que sobren los trabajos, pero tampoco es que falten. Las maquiladoras, por ejemplo, han demostrado que hay una carencia. También es cierto que para nosotros los sueldos que hoy las maquiladoras nos ofrecen ya no son relativos, ¿no? Entonces tampoco para ellos, porque al final lo que junten acá tampoco funciona mucho para envío de remesas, pero creo que muchos huyen de la violencia. Entonces cualquier nicho de respiro vale la pena. Cualquier escenario para los migrantes es mejor que el que tienen en sus países de origen. Totalmente. Natasha, muchísimas gracias por charlar con nosotros en Capital. Tiene un gusto recibirte. Gracias.